¿no? La camisa totalmente remangada, estás libre, ¿no? Solo, y te expresas al público y lo cautivas, ¿no? Muy diferente a los discursos que hemos tenido en plaza, por ejemplo, donde en este caso el escenario te tapa la cintura, solamente tienes para mostrar pues, el torso y los brazos, ¿no? Ha cambiado esos escenarios. ¿Cómo es que ustedes ven el cambio de la retórica, de la oratoria en sí, en general, en estos últimos años, ¿no? Desde el tiempo de Aya de la Torre a la actualidad? Alexis, coméntanos un poco qué cambios tú crees que se han dado y cuáles son pues lo más resaltantes. Bueno, aquí un poco a tomar la tesis del espacio-tiempo histórico, ¿no? De Aya de la Torre. Cada realidad que es distinta, la que se vivió antes es muy diferente a la que tenemos hoy. Antes escuchar a una persona hablar en público era interesante. Había Luis Alberto Sánchez decía las plazas se llenaban cuando escuchaban a hablar a Aya de la Torre, porque no solamente iban a escuchar un discurso político, sino también educativo, porque Aya de la Torre, sabemos muy bien, viajaba a Europa, viajaba al extranjero y traía, no teníamos las ventajas tecnológicas de, por ejemplo, hoy saber una noticia al instante de lo que sucede en otro país, y venía con esa información y utilizaba esta información para alargar y nutrir más su discurso político. Esto a la actualidad un poco ha ido cambiando, ¿no? Si demos la mirada al discurso político, hoy el mismo cambio, el mismo avance de la tecnología, el avance de la era de la información y la era del conocimiento, no ha ido cambiando de alguna u otra manera la perspectiva de realizar la oratoria. ¿Quién iba, orador de Aya de la Torre, iba a pensar, digamos, algún momento, en un tiempo que nosotros podíamos, ahora ya se está viendo, enseñar oratoria virtual, ¿no? Oratoria, de alguna u otra manera, oratoria virtual en este avance de la tecnología. Creo que hay un significativo cambio dentro, principalmente en lo político. Ahora nadie se reúne en gran proporción o hace grandes concentraciones y para escuchar a una persona. Incluso ahora te mencionan muchos cuando te estructuran o cuando vas a participar 5 minutos para que no aburras a la población. Creo, decía Marco Aurelio de Negri, estamos en un proceso de destrucción humana porque nuestra concentración cada día va disminuyendo. Antes podíamos concentrarnos 20 minutos. Hoy, decía Marco Aurelio, a las justas podemos concentrarnos 3, 5, 6, 7 minutos, y eso es por falta de lectura y por falta también de mala utilización de algunas herramientas tecnológicas que tenemos. Y eso ha cambiado el rumbo de la oratoria. Pero la oratoria también tiene que ser emotiva, tiene que llegar al alma, tiene que tocar el alma. Y creo que eso no se va a perder. Hay un famoso político español, Pablo Iglesias, que decía, hoy la comunicación es digital, decía Pablo Iglesias, un político, ¿no? Y decía, a comparación de otro partido adversario que él tenía en España, y decía que continuaba con las concentraciones antiguas, del siglo XX, y su partido no lo hacía constantemente, y decía que ahora la comunicación es digital. Ahora el impacto que tenemos, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Claramente, si en las redes sociales, cómo manejar un discurso arreglar un discurso de una persona cuando interviene en un parlamento, ¿no? Hacerla emotiva, la música de fondo, la emotividad, algunas imágenes que se le pone, eso ya cambia, son herramientas que van de alguna u otra manera sirviendo también a la potencialización de la oratoria. Y creo que dentro de lo que tú mencionas, has comentado algo bastante interesante. Por ejemplo, las plazas antes se llenaban, es muy cierto, por un tema de que no había en los más media como ahora los hay, ¿no? La gente iba a las plazas para conocer. Aquí en Trujillo, la Plaza de Armas se llenaba. Literalmente no cabía un alfiler. La gente llegaba, ¿no? Venían los campesinos. Más que cuando vino el Papa se llenó. No miento, es un hecho, ¿no? Por un tema de aprendizaje también. Pero ahora vemos que para que se llenen, por ejemplo, ¿no? Creo que todos los partidos, sin excepción alguna, te presentan con una orquesta, ¿no? Para que los oradores, pues, Uh -huh. tengan un tanto de público, porque si no, y ponen a las orquestas al final, porque si no la gente se va y ya no escucha al orador, ¿no?
Pero bueno, este es un aspecto creo que dentro del marco escenográfico del orador, hablando del tema de campañas políticas. Pero Alcides, ¿qué cambios tú crees que ves, ¿no? Ahora vemos, estamos nosotros, por ejemplo, hablando ya por aquí, ¿no? Ya no estamos hablando ya en una aula magna, en un anfiteatro, estamos hablando aquí sobre los temas. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Claro, Víctor, dentro de todo este aspecto que la oratoria va evolucionando claramente de acuerdo a las circunstancias, sí, hay que recordar, por ejemplo, los discursos de Mussolini que eran más, por ejemplo, más declamativos, pero en la actualidad nos exige nuevas herramientas, nueva, por ejemplo, adaptación a las circunstancias que nos exige. Lo que ahora nos exige es que nosotros en nuestras intervenciones seamos más precisos al momento de comunicar, ¿de acuerdo? La precisión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de precisión, nosotros debemos entrar a un aspecto ya más, no académico, sino no perder esa esencia de la emotividad, de la energía de la voz que tiene que acompañar, pero sí entrar a los discursos que lleven argumentación, que se respalden a través de razones, ¿de acuerdo? A través de evidencias, las cuales respalden nuestro discurso. Nosotros en la actualidad venimos utilizando un método a través de la redacción de discursos que el 49% tiene que ser fondo y el 51% tiene que ser forma, para que así haya un equilibrio. Porque ahora en la actualidad, a través de los medios de la tecnología, no es que la gente nos escuche y diga, qué bonito habla aquel orador, sino que la gente diga, el mensaje que nos acaba de dar ese orador nos incita a hacer algo, a accionar, que su mensaje traiga una reflexión, más no solamente decir que bien habla. Entonces es lo que nos exige ahora en una sociedad de la información y del conocimiento mismo, ¿de acuerdo? Es vender tu conocimiento a través de las herramientas que te da la tecnología y hay que adaptarnos a ser más precisos y utilizar lo que actualmente se viene dando, la revolución digital que se viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Mucha razón la que tienes, estimado Alcides, sobre el tema de forma y el tema de fondo, ¿no? Eh, Creo que este cambio en el mundo, desde el coronavirus, ¿no? El COVID-19, también va a transformar el hecho de, quizá no el discurso, pero sí más el tema de los elementos que se empiecen a utilizar, ¿no? Ya hablaremos, por ejemplo, de una oratoria digital. ¿Cuáles son los elementos o simbologías que deben empezar a utilizarse en estos medios? Porque ya ¿qué sucede, no? Antes tú tenías a tu auditorio y a tu auditorio pues tú lo nivelabas con tu voz, ¿no? ¿Sí? Es decir, tú maniobrabas la escena con tu voz, podías hablar bajo y después terminabas pues explotando con la palabra. Pero ¿qué pasa si el que te está escuchando le baja el volumen a su laptop, ¿no? O su celular? O sea, vemos cómo hay que elementos ya que empiezan a adherirse a este campo de la oratoria, ¿no? ¿Qué pasa si Claro. entonces, ya hay, no sé si me dejo entender, pero creo que va a permitir esta pandemia un nuevo análisis con respecto a la historia. Bueno, para ir culminando, estimados compañeros, ya estamos ya casi llegando a la hora, ¿sí? Como se estableció en esta entrevista. ¿Qué consejos, ¿no? O qué herramientas, qué ejercicios ustedes recomiendan a los jóvenes y mediante qué plataformas también pueden ubicarlos a ustedes, porque ambos son profesores de oratoria tanto en Piura como en Lima, así es que utilicen este momento para comentar, ¿no? Un tanto de recomendaciones y así como cómo se les puede contactar. Estimado Alexis. Bueno, la oratoria, además de, ya mencionamos, es el poder de la palabra. Su utilización es necesaria al día de hoy. Estas herramientas que nos brinda hoy la tecnología bien pueden utilizarse para potencializarla más. En mi caso, además de agradecerte este espacio, Víctor, a mí, para de alguna u otra manera promocionar también me ha servido dentro de mi campo de la profesión.
Yo soy egresado de historia, ya egresado de historia de la Universidad Nacional de Piura. Y bueno, tú y casi toda la mayoría dirán, la historia, muchos dicen, la historia es aburrida, ¿no? La forma en cómo se transmite la oratoria. La historia es aburrida, ¿no? Escuchar hablar y hablar y hablar a un profesor de historia, la mayoría dicen, me duermo o me aburre. Y creo que eso a mí me ha servido en el campo tanto educativo y pedagógico, saber transmitir este conocimiento histórico de alguna otra manera. Me permite acercarme más a mis estudiantes y de alguna otra manera entregar un conocimiento más sintetizado, más analizado y más constructivo también. Eso es importante. Creo que la oratoria en este contexto nos sirve y nos ayuda a liberarnos, a expresarnos con libertad y también a ayudar a aprender. Aprender para enseñar después con humildad. Como decía ella de la Torre, uno aprende para luego enseñar con humildad. O como decía Antenor Orrego, el filósofo Antenor Orrego, y olvidado en nuestra historia. Comúnmente en nuestra historia olvidamos a quienes han dado todo por el país, pero glorificamos a quienes han incendiado, han generado asesinatos y ya incluso les rendimos homenajes. Pero a personas que han sido verdaderos luchadores sociales, los olvidamos. Y eso es por parte también de quienes manejan el conocimiento o el campo académico dentro del país. Gracias, bueno, pueden seguirme dentro de ello en mi red social, tengo un canal de YouTube que se llama El Refugio de la Historia, donde brindo contenido exactamente sobre hechos históricos de mi país, del Perú en toda su historia. Y eso me permite tener una herramienta de acercamiento más. Gracias nuevamente, Víctor, por la oportunidad, todo el conjunto de la página Lengua Prista, y ojalá que si podamos seguir en alguna otra oportunidad, seguir enseñando y generando espacios así de cultura y de conocimiento. Aunque en el Perú la cultura sea un poco esquiva a las nuevas generaciones, creo que el cambio de nuestro país está en una verdadera revolución cultural. Gracias, Alexis. Lo que tú mencionas es muy, muy cierto. Yo veo una generación nueva que necesita espacios, como por ejemplo el refugio de la historia, ¿no? Donde pueden refugiarse muy bien, creo yo, para aprender. He visto tu último video en referencia a, a Huáscar y Atahualpa, ¿no? Si es que fueron o no los verdaderos herederos del incanato, ¿no? Muy interesante. Yo invito también a todos los compañeros a que revisen el canal del compañero El Refugio de la Historia en YouTube, pero que también lean un poco, ¿no? Juan José Vega Bello, ¿no? La Guerra de los Viracocha, las crónicas de Pedro César de León, entre otros. Y bueno, para culminar con las palabras de nuestro estimado amigo y compañero Alcides Facundo, ¿qué recomendaciones, Alcides? Hay muchos estudiantes aquí en la página que te han estado viendo, ¿no? Kimberly Gia Martínez Facundo también dice excelente profesor, ¿no? Muchos otros compañeros Luis también, entre mucha gente que ustedes ya después verán en la transmisión por la página. Eh, Muchas personas han hablado muy bien de ustedes, pero Alcides, me gustaría, ¿no? Nos gustaría, creo que des unos tips finales y aparte cómo es que también te pueden contactar, ¿no? Claro que sí, Víctor. Dentro de este aspecto fundamental e importante, imprescindible para el ser humano, que es la oratoria, algunos tips importantes que son bastantes herramientas para saber comunicar lo que conocemos, es partiendo lo primero por la autosugestión. La autosugestión parte de la valoración como persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo hago para perder el pánico escénico cuando estoy frente al público? Primero tiene que comenzar con una frase célebre demotivándote a ti. Si tú no crees en ti, no esperes que las otras personas que te escuchen crean en ti. Ese es un punto importantísimo. Por eso que yo siempre repito, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño que tu propio pensamiento. Partimos por el primer punto de la autosugestión. Segundo, que es el momento que uno se pone de pie para salir al escenario, cuando estemos en espacio físico, claro, tienen que salir ya con la frente levantada y con los brazos, todo
bien y con esa ligera sonrisa y con el contacto visual a su público. Desde ahí ya estamos mandando un mensaje a nuestro público, con una ligera sonrisa siempre. Otro aspecto que cuando nosotros ya estamos dentro del escenario, debemos entender y hacer una pausa psicológica, un silencio psicológico por 5 segundos antes que comencemos a hablar. Pero ¿para qué me sirve? Primero, para pensar con qué voy a empezar. Segundo, para generar expectativa en nuestra audiencia. Porque sucede que normalmente la gente llega al escenario y comienza a hablar. Y la gente no se le esperaba. Y otro también, que la presentación de uno mismo tiene que ser como una marca personal, decirlo con orgullo. Permítame presentarme, soy Alcides Facundo. ¿De acuerdo? Algunos tienen hasta vergüenza de decir su nombre. Y para último, ustedes siempre, siempre tienen que hablar con energía a su público. La voz, la energía es importante. ¿De acuerdo? No digo que griten cuando están hablando al público, sino que levanten la voz. Y bueno, trabajo en la Escuela Nacional del Partido Aprista, pero también dicto en la Escuela Peruana de Líderes Empoderarte, la cual somos varios docentes que dictamos y tienen bastante experiencia. Escuela Peruana de Líderes Empoderarte, que es la EPLE. Todos los profesores tienen campeonatos nacionales, participado en debate en el Parlamento Británico también, que hemos participado y tienen bastante trayectoria, porque la escuela que actualmente estoy y la anterior también, no solamente se caracteriza por predicar con la palabra, sino predicar con el ejemplo. Y gracias a ello, varias veces nos hemos enfrentado contigo, Víctor, con Paiva en los concursos nacionales. Eso es predicar con el ejemplo y no solamente decir que así se hacen las cosas, así tienes que hablar en público, cuando nunca, nunca te han parado en un auditorio para enfrentar la realidad. Y de verdad, síganme en las redes sociales que estoy como así es Facundo también y por momentos se aparece el tigre acá para cerrar. Listo, Víctor. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por tu experiencia. Nos vemos muy pronto en la próxima semana. Vamos a estar tratando temas ambientales con también compañeros que han ganado premios a nivel nacional y con otros compañeros jóvenes activistas. Nos vemos pronto.